Alexander, ¿cómo te va? Muy buenos días para nosotros. Yo soy Agustín Amado, te saludamos de aquí desde Neuquén. ¿Cómo estás vos? Muy buenos días. Sí, más o menos tranquilo. Por ahora podemos salir a la calle porque la toque de queda se suspendió hoy por la mañana. En Kiev hace mucho calor, de verdad. Pues la gente un poco así circula por la calle es porque están cansados a estar en la casa durante 2 días. Claro. Alexander, ¿en qué lugar estás de Ucrania en este momento? Estoy en la capital, en Kiev. En Kiev. Eh, Consulto, ¿cómo están las Sí. cosas ahí? Decís más calmados, se levantó el toque de queda. ¿Ahí se está produciendo en este momento ese encuentro, esa reunión entre Ucrania y Rusia para tratar de descomprimir este conflicto? Sí, por primero sí había un poco como preocupaciones hoy por la noche porque había bombardeos ayer por la tarde y durante la noche, pero ahora más o menos tranquilo. Aquí en Kiev, sí, hay una reunión en la frontera con Belarus. Ahí participan los representantes de Ucrania y de Rusia. Ucrania tiene dos demandas, según la información que tenemos en las noticias, dos demandas. La primera es el alto el fuego y la segunda la retirada de tropas. Pues Ucrania no va a aceptar ningún ultimátum de Kremlin y ahora mismo hay negociaciones sobre solo esas dos preguntas. Con esas dos, claro, esas dos demandas. Para quienes estamos tan lejos de Ucrania o no tanto, hoy con las redes uno puede tener quizás un acercamiento más próximo a la realidad, pero Sí. aún así no necesariamente eso implica que uno sepa por qué este conflicto. ¿Cuál es tu explicación de por qué se produjo esta invasión rusa? ¿Por qué se está produciendo esta situación en Ucrania? Sí, porque por primero hace muchos años Ucrania declaró que queremos ir al occidente, que queremos integrarse con la Unión Europea, que queremos aquí el desarrollo y no participamos nunca más en unos bloques de integración con Rusia como una Unión Soviética de versión 2. Para Rusia, Rusia entiende Ucrania como su zona de influencia, quiere llevar a Ucrania atrás a su influencia, por eso está en contra de nuestra integración con integración occidental, puede ser. Y por eso aquí hay mucha tensión, mucho chantaje por parte de Rusia al gobierno ucraniano y antes de guerra eso fue un chantaje también militar y político, pero ahora Rusia utiliza solo herramientas militares. Su objetivo primero es eh, capturar, puede ser, el gobierno del presidente para que Ucrania será controlada totalmente por Kremlin y destruir nuestros planes a integrarse con el occidente. Es su primer objetivo y por eso ha empezado esta guerra. No es sobre ocupación del país, porque rusos no quieren ocupar el territorio, no necesitan el territorio, necesitan el control sobre Ucrania, un control efectivo. Pues aquí en Ucrania no hay ningunos sentidos prorrusos. Ucrania resiste y no queremos aquí ningunas marionetas de Kremlin en nuestro gobierno. Claro. Eh, ¿Es la potencialidad económica, los recursos de Ucrania lo que tienta a Rusia para esta acción de control, como decías recién, Alexander? Eh, Eso creo que la lucha es no por los recursos, porque Ucrania no es tan como los países arábicos, por ejemplo, no hay mucho petróleo o gas aquí, eso no es sobre los recursos, eso es sobre la influencia en el territorio, en esa zona, en la Europa Oriental, porque Ucrania fue parte de la Unión Soviética por muchos años, pues ahora mismo Rusia quiere restablecer su influencia, no solo su influencia global esa zona postsoviética, pues por eso controlan Belarus, por ejemplo, por eso controlan Kazajistán y por eso tienen sus bases militares en Cáucaso, en Armenia, por ejemplo. Pues también quieren hacer lo mismo aquí en Ucrania, porque Ucrania es un país lo más grande de Europa por territorio. Pues es muy importante para Rusia a ser implicado, a ser vinculado con Ucrania aquí en Europa. Alexander, vos me decías estás en la capital de Ucrania.
¿Y estás allí por decisión de permanecer allí o has evaluado o has ponderado en algún momento el retirarte de ese lugar, de ese foco, de ese, digamos, de ese objetivo militar, si se quiere, ruso? Sí, de verdad aquí ahora en Kiev es más seguro que en la ciudad o cerca de Kiev o en el parte oriental, el parte del sur. Aquí hay aislamientos, hay refugios, pues podemos protegerse. Y también el Kiev es muy buen protegido. Y de verdad yo no creo que los rusos van a avanzar a ocupar la capital, porque la capital se defiende, ahora mismo está defendiendo por 5 días con bastante éxito. Pues aquí vivimos como en un gran familia, la gente se ayuda uno a otro. Por eso yo no tengo ningún planes a evacuarse al parte occidental. Si mi familia se fue al parte occidental, algunos miembros aquí se quedaron en aislamiento aquí, en asilo, pero yo me quedo en la capital porque hay que informar a la comunidad internacional sobre la situación que está pasando aquí. Estamos luchando también en la guerra de información. Hay que entender eso. Ujú. Y para luchar en esa guerra de información, las herramientas informáticas, las conexiones a la web, las conexiones a internet, las telecomunicaciones, ¿están funcionando o hay allí también algún tipo de incidencia o alguna extensión de este brazo ruso que pueda Sí. dificultar esa comunicación? Sí, de verdad, el Internet, red telefónica y Wi-Fi funcionan perfectamente como si no existe la guerra. Eso es muy importante porque podemos transmitir los mensajes, por ejemplo, sobre los bombardeos. Las autoridades de la capital siempre nos informan a través de una aplicación en la aplicación urbana en los celulares para que nosotros aislamos. Eso es muy importante, eso sí, aquí lo funciona. También nos informaron que hay que cuidarse en las llamadas telefónicas porque los rusos, claro, que pueden escuchar. No es permitido a transmitir una información sensible a través de llamadas telefónicas o en algunos messengers en nuestros celulares. Eso hay que cuidarse. Claro. Alexander, ¿y cuál es, a veces uno cae, digamos, en estos lugares comunes que son los números, las matemáticas, ¿cuáles son los números duros, dramáticos de estos cuantos, 4 días, 5 días de invasión rusa? Digo, cantidad de bombardeos, cantidad de víctimas, ¿qué números nos podés Sí. dar como para reflejarnos la magnitud, para reflejar la magnitud de esta acción bélica, Alexander? Sí, sí, según la información que tengo, cada día Rusia lanza cerca de 100 misiles a todo el territorio de Ucrania. Es la información del Ministerio de Defensa. Según las víctimas, por ahora tengo la información que hay 200 muertos civiles en Ucrania, pero creo que esos números no son correctos. El número es más grande. Lo siento, hay también víctimas por parte de niños. Por ahora sabemos que hay 13 víctimas de niños porque fue bombardeado un asilo en kindergarten. Claro que eso fue por sorpresa, pero ahora mismo los misiles lanzan de forma caótica un poco. Por eso muchos misiles golpean no solo en infraestructura militar, pero también la infraestructura civil. Por eso hay muertos civiles también. Según la información de los pérdidas del ejército, esa información es todavía en secreto. Yo entiendo que el ministerio no lo transmite, pero sabemos los pérdidas por parte de Rusia porque nosotros podemos contarles. Y por ahora, Rusia perdió 27 aviones, 26 helicópteros, más que 146 tanques y un número de pérdidas del personal es enorme, porque es más que 4.300 personas por ahora, según la información del Ministerio de la Defensa ucraniana. Claro. ¿Qué es lo que vos observas como analista político, Alexander, de lo que puede llegar a ocurrir? ¿Cuáles son las opciones que se están planteando hacia adelante? ¿O todavía ese es un terreno demasiado incierto como para aventurar alguna expectativa? Sí, por ahora Ucrania tiene una posición en negociaciones muy buena porque el ejército
de verdad está luchando con muchos éxitos. No hay sentido de rendirse. Ucrania está protegida, la capital también está protegida. Hay, claro, que muchas ciudades son destruidas después de bombardeos, pero el Estado todavía funciona bastante bien. El ejército está listo para proteger. No existe ningún pánico, ningún catástrofe. Por eso Rusia fracasó a ejecutar un relámpago, como un blitzkrieg, porque su primer objetivo fue entrar a Ucrania y entrar al capital durante un día, varias horas. Ellos fracasaron en hacerlo, pues ahora mismo podemos negociar en unas posiciones más buenas por parte de Ucrania. Por eso creo que el alto del fuego sí puede ser eso puede ser instalado, creo que después de las negociaciones. Pero Ucrania también declara que ningún ultimátum de Kremlin no va a ser aceptado. Eso estoy por cierto, porque aquí la gente tiene mucho ánimo, mucho sentido para resistir, para luchar. El Occidente nos manda muchas armas, también las tropas como voluntarias entran a Ucrania para ingresarse con el ejército, para ayudar al ejército. Aquí sentimos ese apoyo internacional, pues ahora mismo Ucrania todavía puede resistir, por eso creo que el Kremlin, cuando analiza ese conflicto, entiende que no es como, la situación es bastante difícil para el Kremlin y también con las sanciones económicas, claro que sí. Claro. Alexander, recién nos decías que Rusia está lanzando alrededor de un centenar de misiles por día a distintos objetivos en Ucrania. ¿Cuáles son esos objetivos escogidos por Rusia para atacar cuando estamos hablando de este tipo de ataques? Sí, hay que entender que Ucrania por territorio es un país enorme, lo más grande de Europa, pues 100 misiles por día no es no tan mucho para nosotros, porque están muchos objetivos en la capital, por ejemplo, lanzan misiles en la capital, también en parte oriental y parte sur. Su primer objetivo, claro, que los vehículos del ejército ucraniano, su primer objetivo. Segundo, siempre bombardean los edificios civiles para imponer esa presión al gobierno, porque la gente no puede vivir en tal condiciones por meses, porque como usted puede ver en sus pantallas, muchos edificios civiles están ahora destruidos y la gente no tiene un lugar para vivir. Por eso, claro, que la sociedad quiere que esa guerra se termine lo más pronto posible y por eso los rusos intentan destruir también la infraestructura civil para que algunos servicios civiles sean bloqueados, para que aquí la situación se convierta en un desastre humanitario. Claro. Alexander, la verdad que es muy interesante charlar contigo respecto de las características que tiene este proceso que se está viviendo allí, con los detalles de alguien que lo está viviendo en directo, desde el lugar de los acontecimientos, porque en tu caso estás en Kiev. Nosotros hablamos de Kiev, pero ustedes lo pronuncian como la capital rusa, Ucrania, ¿la pronuncian de qué manera? Es Kiev. Kiev. Es una pronunciación. Kiev, sí, correcto. Kiev. Bueno, vos estás en Kiev y vas a seguir permaneciendo allí. Probablemente te volvamos a molestar en algunos otros minutos, en los próximos días, para seguir conociendo cómo están Sí, las claro, cosas por allí. con muchísimo gusto, sí. Así Claro, claro. que desde ya muchas gracias por esta gentileza y no sé qué decirte, pero mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.